presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola, la sentencia que traemos en este capítulo es la sentencia SP 1033 del 8 de mayo del 2024. El radicado es el 59253. La magistrada ponente es la doctora Miriam Ávila Roldán y el delito que hoy traemos a colación es el de trata de personas. Dada la extensión de la presente sentencia, para no volverla farragosa, la dividiremos en dos capítulos. En este primero llegaremos hasta la página 22 de la misma, el cual contendrá el objeto de la decisión, los hechos, los antecedentes procesales, el contenido de la demanda de casación, la sustentación e intervenciones, y llegaremos a las consideraciones de la Corte, incluido el planteamiento del problema jurídico y la estructura de la decisión, que abarca la evolución normativa del delito de trata de personas en el ordenamiento penal colombiano y la incidencia del derecho internacional en el proceso de tipificación. Y aunque esta sentencia trae anexos, en los mismos no nos referiremos en este episodio, pero en este momento lo que vamos a hacer es presentarlos para que usted, podcast escuchas, si es de su deseo, pueda revisarlos y estudiarlos a profundidad. ¿De qué se tratan estos tres anexos? El primero son los instrumentos internacionales relevantes en relación con la determinación del contenido y el alcance de la conducta de tratas de personas previos al Protocolo de Palermo. El segundo anexo que contiene la sentencia son disposiciones relevantes en el derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, relacionados con la prohibición de la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzosos y la trata de seres humanos. Y el tercero y último anexo que no trataremos aquí se trata de la tipificación del delito de trata de personas en otros países. En el recurso de la decisión, la Corte resuelve el recurso de casación presentado por la defensa de una señora de nombre Maritza. Esta defensa interpuso este recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 5 de octubre del 2020. En esta decisión, el tribunal confirmó el fallo de primera instancia que emitió el Juzgado 16 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá el 19 de septiembre del 2018. Este Juzgado 16 condenó a la señora Maritza como autora del delito de trata de personas. Los hechos se dan de acuerdo a lo declarado como probado en las dos instancias, en donde en enero del 2014 un hombre de nombre Walter le dijo a una mujer de nombre Erika en ese entonces tenía 18 años, estaba en estado de embarazo y era perteneciente a la comunidad indígena Carapena de Mitú Baupés. Entonces Walter le dice a Erika que había una oportunidad para trabajar como interna en servicio doméstico en la ciudad de Bogotá, en la casa de una señora de nombre Maritza. Él le dijo que ella, o sea que Maritza, además de la alimentación y la vivienda, le pagaría 250,000 pesos mensuales a Erika y le cancelaría los gastos de su traslado a la capital del país. Así es como Erika aceptó la oferta de trabajo
y en consecuencia fue recibida en la vivienda de Maritza, ubicada en Bogotá, donde Erika permaneció durante 1 mes y 1 semana. Durante ese lapso de 1 mes y 1 semana, Erika fue obligada a trabajar por fuera del horario laboral legalmente establecido. También a realizar oficios extenuantes sin que se le respetaran sus días de descanso y sin que se le pagara remuneración alguna. A lo largo de esos días tampoco le fue permitido salir de la residencia y era dejada bajo llave siempre que quedaba a solas. Además, le fue restringida la comunicación con sus familiares y luego de romper un elemento decorativo cuyo valor se le dijo estaba estimado en 5 millones de pesos, fue advertida de que debía continuar trabajando sin recibir ninguna suma de dinero hasta cubrir el monto de ese valor. Erika logró a hurtadillas comunicarse con su hermano de nombre Harvey, con el fin de solicitar su ayuda para huir de ese lugar. Entonces Harvey le dijo que ubicara en los recibos de servicios públicos la dirección y el número de teléfono fijo de Maritza, y así logró establecer contacto telefónico con Maritza. Harvey le pide que, dado que no le iba a cancelar una remuneración justa a su hermana, ni facilitarle la asistencia a controles, ni a citas médicas, la dejara salir de allí. Ante la negativa de Maritza, el hermano de la víctima, o sea, el hermano de Erika, insistió y le indicó que si no accedía a su petición, en media hora la policía estaría en su vivienda junto con el personal de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas para gestionar su libertad. Y así fue como finalmente Erika pudo abandonar la residencia de Maritza, sin que se le pagaran salarios ni prestaciones laborales. Una mujer de nombre Daniela, que era amiga del hermano de Erika y que era residente en Bogotá, fue la persona que la esperó a Erika a la salida de la vivienda y la ayudó a regresar a su ciudad de origen. En los antecedentes procesales tenemos que el 7 de junio del 2016, con fundamento en los hechos descritos, la Fiscalía formuló imputación en calidad de autora del delito de trata de personas, delito que se encuentra en el artículo 188A del Código Penal, con fines de explotación laboral ante el juez 67 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá a Maritza. Maritza no se allana los cargos. El 5 de agosto del 2016 fue radicado el escrito de acusación. El asunto le corresponde entonces al juez 16 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, donde se celebraron las audiencias de acusación y preparatoria los días 24 de noviembre del 2016 y 4 de abril del 2017 respectivamente. Entre el 30 de agosto del 2017 y el 30 de abril del 2018 se llevaron a cabo las sesiones de audiencia de juicio oral y público, al final de las cuales se anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio. El 19 de septiembre del 2018 se emitió la sentencia de primera instancia que declaró responsable a Maritza en calidad de autora del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El fallo le impuso la pena principal de 158 meses de prisión y multa de 809.25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. A ella le fueron negadas la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. El 5 de octubre del 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión condenatoria en su integridad, cosa que oportunamente entonces la defensa de la señora Maritza interpone el recurso extraordinario de casación,
cuyo contenido y sustentación entra a analizar aquí en esta sentencia la Corte. Refirámonos a lo que se refiere la demanda de casación. Luego de exponer los hechos y el contenido de la sentencia recurrida, el demandante, con fundamento en el numeral primero del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, propone un cargo por violación directa del artículo 188A del Código Penal sobre trata de personas. En general, considera que la conducta realizada por la acusada es atípica. Además, indica que se aplicó indebidamente el artículo 381 de la Ley 906 del 2004 sobre conocimiento para condenar y se vulneraron los artículos 29 de la Constitución Política, 9, 10, 11 y 12 del Código Penal y 7 y 10, inciso primero del Código de Procedimiento Penal. Para sustentar el cargo, aduce que los hechos atribuidos a la acusada no se subsumen en el tipo penal del artículo 188A del Código Penal. De un lado, él indica que la finalidad de la acción cometida por la procesada no estuvo dirigida a la ejecución de la conducta prevista en esa norma. Y de otro lado, sostiene que el comportamiento desplegado por su defendida no tuvo la vocación de vulnerar el bien jurídico de la libertad individual de la víctima. El defensor también alegó que en el presente caso se presenta una atipicidad relativa, pues para que se configure el delito de trata de personas es necesario que la conducta transgreda el ámbito internacional. De acuerdo con este defensor, en este caso, lo que podría discutirse es la eventual vulneración de unos derechos laborales por la falta de pago de salarios y prestaciones sociales con algunas restricciones discriminatorias que afectaron los derechos fundamentales de la víctima. Sin embargo, señala, un análisis adecuado de las circunstancias fácticas evidencia que éstas no se enmarcan en un crimen de delincuencia organizada con un nivel de intensidad como el requerido para que se configure una trata de personas. De acuerdo con la demanda, aunque el tribunal hizo alusión al protocolo de Palermo, no tuvo en cuenta su carácter de instrumento complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con base en la cual se tipificó el delito de trata en nuestro país. Por este motivo, para este defensor, el tribunal no consideró tampoco que el tipo penal requiere para su configuración ser cometido en un entorno de delincuencia organizada. Además, sostiene que no se demostraron los verbos rectores captar, trasladar y recibir en la modalidad de servidumbre, así como tampoco se probó que la acusada estuviera negociando con otras personas la libertad de Erika. Subraya que la única intención de la acusada fue la de contar con una empleada para el servicio doméstico en su casa y para eso fue contratada la víctima, Erika, sin que su propósito haya estado dirigido a realizar una conducta asociada a la trata de personas, en el sentido de participar de un negocio relativo a su explotación con fines de servidumbre. A partir de todo lo anterior, este defensor estructura la trascendencia del error atribuido al tribunal en la afectación de los derechos fundamentales de su defendida, motivo por el cual, en su criterio, se hace necesario su restablecimiento casando la sentencia condenatoria para decretar una decisión absolutoria. Y ya en la sustentación, este defensor reiteró los reproches consignados en su demanda. En síntesis, sostuvo que los hechos no configuran el tipo penal del artículo 188A del Código Penal. En tanto, el traslado de Erika a la ciudad de Bogotá se produjo como consecuencia de un acuerdo con fines laborales, sin ningún propósito de tráfico de personas con fines de explotación. En ese sentido, enfatizó que no hubo amenaza, fuerza o coacción en el trato dado a la mujer, que pudieran tipificar el comportamiento dentro de la normatividad internacional relativa a un crimen transnacional realizado en un contexto de delincuencia organizada. En la misma dirección, el representante del Ministerio Público solicitó casar la sentencia.
Este representante sostuvo que los hechos están referidos a una relación laboral en la que se presentó un incumplimiento en las obligaciones prestacionales por parte de la acusada, sin que esa conducta haya adquirido el nivel de lesividad necesario para la configuración del delito de trata de personas. Aseguró que no hubo atentado contra la autonomía personal ni contra la libertad de quien fue contratada para una actividad laboral, por lo que el incumplimiento del contrato es un tema de competencia de la jurisdicción laboral y no objeto de reproche a través de la justicia penal, pues el tipo exige para su materialización la acreditación de los fines de explotación en el sujeto activo. De igual forma, el delegado de la Fiscalía General de la Nación solicitó casar la sentencia para absolver a la procesada. Adujo que la conducta endilgada a la señora Maritza es atípica, puesto que el fin de la norma del artículo 188A del Código Penal es combatir la delincuencia organizada transnacional, y en este caso no se afectó el bien jurídico tutelado. Subrayó que entre la procesada y Erika existió una relación contractual de carácter laboral, pues se desprende del testimonio de esta última, o sea de Erika, quien reconoció que nunca estuvo privada de su libertad y pudo mantener comunicación telefónica con su familia bajo las restricciones propias del empleo que desempeñaba. De ahí se infiere que la acusada no actuó con dolo, por lo que el tribunal, según el criterio de la Fiscalía, aplicó de manera indebida la norma del tipo penal en cuestión. Ya en este momento inicia la Corte realizando sus consideraciones. En principio plantea el problema jurídico y la estructura de la decisión. En este punto se refiere a la evolución normativa del delito de trata de personas en el ordenamiento penal colombiano y la incidencia del derecho internacional en el proceso de tipificación. Más adelante habla sobre el análisis dogmático de los elementos que estructuran el delito de trata de personas contemplado en el artículo 188A del Código Penal, para por último proceder a resolver el caso en concreto. Dado que la demanda presentada en este caso se declaró ajustada a los parámetros del artículo 184 de la Ley 906 del 2004, la Corte analizará los problemas jurídicos allí propuestos. Para ello, tendrá en cuenta las funciones del recurso de casación dirigidas a la búsqueda de la eficacia del derecho material, al respeto de las garantías de quienes intervienen en la actuación, la reparación de los agravios inferidos a las partes y, dadas las dimensiones de este asunto, especialmente a la unificación de la jurisprudencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 180 de la Ley 906 del 2004. Procede en este momento la Corte a hacer una recapitulación de lo expuesto en precedencia. En términos generales, para las instancias, Maritza es responsable del delito de trata de personas contenido en el artículo 188A del Código Penal, por haber captado, transportado y acogido a Erika con fines de explotación laboral o servidumbre. De acuerdo con el fallo recurrido, en el proceso se demostró que Erika fue captada en la ciudad de Mitú, trasladada a Bogotá y acogida en la vivienda de Maritza, quien la empleó para el desarrollo de servicios domésticos. Una vez allí, Erika fue objeto de malos tratos por parte de Maritza. Fue sometida a humillaciones constantes por su condición de indígena y sin importar su estado de embarazo. Cuando se le ofreció el trabajo, nunca se le informó que tenía que cancelar el valor de los tiquetes de su traslado. Una vez en Bogotá, Maritza le cobró este dinero diciéndole que no le pagaría salario alguno hasta compensar la suma girada para ese efecto. A ello se le sumó posteriormente el valor de un artículo decorativo que Erika rompió en desarrollo de sus tareas domésticas, y dado su alto costo, se le dijo que también debía asumirlo con su trabajo y que no se le pagaría ninguna suma de dinero hasta que saldara la deuda.
También se dio por demostrado que, aunque se había convenido que Erika trabajara de lunes a sábado en horario de 6 de la mañana a 7 de la noche, en varias ocasiones su trabajo se extendió hasta las 10 de la noche, debiendo realizar tareas agotadoras y sin opción de descansar los domingos. También se acreditó que ella quedaba encerrada en la casa, sin posibilidad de salir, cuando Maritza se encontraba por fuera. En las dos decisiones de instancia se destacó que a Erika no se le canceló el salario acordado, no se le pagaron prestaciones sociales y tampoco, a pesar de estar en embarazo, fue afiliada al sistema de seguridad social en salud. Para probar aquellas circunstancias, se estimó suficiente el testimonio de la víctima, o sea, de Erika, respaldado por la declaración de su hermano Harvey, y de Daniela, que era la persona que ayudó a la víctima a regresar a su ciudad de origen. Además, se consideró el testimonio del investigador Edinson, encargado de realizar los actos de verificación sobre la situación de la víctima y las circunstancias de su traslado a la ciudad de Bogotá cuando fue recibida como interna en la residencia de la procesada. Para el Tribunal Superior de Bogotá, el consentimiento de la víctima no libera de responsabilidad a la acusada. En su análisis, consideró que la víctima fue instrumentalizada, ya que Maritza se aprovechó de sus condiciones de vulnerabilidad, la coaccionó y limitó su derecho a la movilidad, atentando así contra la dignidad humana de quien, por su condición de mujer, indígena y madre gestante, era sujeto de especial protección constitucional. Finalmente, el tribunal concluyó que la conducta desplegada por Maritza sí es típica del delito de trata de personas. Explicó que este punible no requiere para su estructuración la existencia de una organización delincuencial, integrada por 3 o más personas con permanencia en el tiempo para la comisión de delitos, como lo alegó la defensa durante todo el trámite. Encontró además este tribunal que la mediación de un contrato laboral verbal no autorizaba a la empleadora, bajo ninguna circunstancia, para que desplegara actos de explotación laboral, abusando de su posición dominante en perjuicio de Erika. Siguiendo la recapitulación, en sentido contrario, el demandante, la Fiscalía en sede de casación y el Ministerio Público estiman que el proceso no demostró que la conducta realizada por Maritza se adecuara a los elementos típicos del delito de trata de personas, que se encuentra en el artículo 188A del Código Penal. En términos generales, ellos formulan 2 argumentos para defender esta tesis. El primero, que el propósito del legislador al tipificar el delito de trata de personas fue a. Combatir la delincuencia organizada y especialmente cuando, segundo, tiene el carácter transnacional, de conformidad con los instrumentos internacionales que rigen la materia. Y segundo argumento, que los hechos acreditados en el proceso se ajustan más a un escenario de abuso de las condiciones laborales, donde la procesada, en su condición de empleadora, no cumplió con las normas del derecho del trabajo, que a un contexto típico de trata de personas, que reclame ser perseguido por la vía del derecho penal. Por lo que, con base en los anteriores planteamientos, le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia establecer si las conductas desplegadas por Maritza respecto de Erika se enmarcan típicamente en el delito de trata de personas penalizado en el artículo 188A del Código Penal, o si por el contrario constituyen actos que, en razón de las circunstancias y las características de forma, duración e intensidad de las afectaciones, escapan del derecho penal y deben ser reprochados más bien
por otros ámbitos normativos del ordenamiento jurídico, como lo serían el derecho del trabajo. Para la Corte no se trata de un asunto simple, pues por una parte, la trata de personas es un crimen que abarca varias y diversas conductas, tiene diferentes formas y modalidades y además muchas veces su materialización conlleva la configuración de otros delitos. Por otra parte, en Colombia, la última tipificación penal del delito de trata de personas se realizó en el marco del cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales consignadas en tratados internacionales vinculantes para nuestro país. Sin embargo, aunque estos instrumentos suelen dar lineamientos generales para que los estados ajusten sus legislaciones a los estándares exigidos, el proceso de tipificación se torna problemático porque al pretender satisfacer plenamente esas obligaciones internacionales, con la intención de cobijar el mayor número de actos censurables, la definición técnica de los contornos del delito no suelen estar acompañada de las exigencias de precisión que demanda la dogmática penal para satisfacer, sobre todo, el principio de legalidad a nivel interno. Ante este panorama, metodológicamente, la Sala dividirá esta decisión en 3 partes. Las 2 primeras tienen como propósito comprender y delimitar con precisión el contenido y el alcance del tipo penal en el ordenamiento colombiano. Y la tercera, analizar la configuración del delito en el caso en concreto. Así, en primer lugar, la Sala describirá cómo se surtió el proceso de tipificación penal del delito de trata de personas en Colombia y la incidencia de los instrumentos internacionales en la definición de su contenido. En segundo lugar, se realizarán una serie de consideraciones sobre la dogmática del tipo, estructura, acciones, verbos rectores, medios y fines. Al respecto, si bien la mayoría de la jurisprudencia de esta sala se ha concentrado en las diferentes modalidades de trata con fines de explotación sexual e inducción a la prostitución, dadas las características de este caso en concreto, esta providencia se hará un énfasis especial en los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre. A partir de allí, en tercer lugar, la Sala analizará si los hechos efectivamente imputados o acusados que llevaron a la sentencia condenatoria en perjuicio de Maritza se ajustan típicamente a algunas de las conductas descritas en el artículo 188A del Código Penal. Centrémonos en la evolución normativa del delito de trata de personas en el ordenamiento penal colombiano y la incidencia del derecho internacional en el proceso de su tipificación. En Colombia, las primeras regulaciones del delito de trata de personas se circunscribían exclusivamente a las actividades que tuvieran como fin el ejercicio de la prostitución y la explotación sexual. Así, por ejemplo, el Decreto 100 de 1980, en el título 9, capítulo 5, denominado del proxenetismo, tipificó 4 delitos en relación con este tema. Primero, la inducción a la prostitución, en su artículo 308. Segundo, el constreñimiento a la prostitución, artículo 309. Tercero, la trata de mujeres y de menores, en su artículo 311. Y cuarto, el estímulo a la prostitución de menores, artículo 312. En concreto, el delito sobre trata de mujeres y niños señalaba lo siguiente: el que promoviere o facultare la entrada o salida del país de mujer o menor de edad de uno u otro sexo para que ejerzan la prostitución incurrirá en prisión de 2 a 6 años y multa de 10.000 a 100.000 pesos. Esa misma orientación
se mantuvo en la tipificación que del delito de trata de personas se hizo luego en el artículo 215 de la Ley 599 del 2000. Específicamente, el tipo penal fue incluido por el legislador en el título cuarto relativo a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, y ubicado nuevamente en el capítulo cuarto dedicado al proxenetismo. Así, artículo 215. El que promueva, induzca, constriña o facilite la entrada o salida del país de una persona para que ejerza la prostitución, incurrirá en prisión de 4 a 6 años y multa de 75 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 2. En el capítulo 5 de los delitos contra la autonomía personal del título 2, Delitos contra la libertad individual y otras garantías, del libro 2, parte especial de los delitos en particular, de la Ley 599 del 2000, adiciónese un nuevo artículo 188A, el cual quedará así. Sin embargo, un par de años más tarde, mediante la Ley 747 del 2002, el legislador decidió derogar los artículos 215 y 231 de la Ley 599 del 2000 y unificar en uno solo los delitos de trata de personas y mendicidad y tráfico de menores. Con ello, además, amplió el número de conductas que suelen caracterizar la comisión de este crimen e incluyó un amplio espectro de fines adicionales a la prostitución que persiguen los perpetradores que lo ejecutan. Artículo 188A. Trata de personas. El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o participe en el traslado de una persona dentro del territorio nacional o al exterior, recurriendo a cualquier forma de violencia, amenaza o engaño con fines de explotación para que ejerza prostitución, pornografía, servidumbre por deuda, mendicidad, trabajo forzoso, matrimonio servil o esclavitud con el propósito de obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, incurrirá en prisión de 10 a 15 años y una multa de 600 a 1000 salarios mínimos legales vigentes mensuales al momento de la sentencia condenatoria. Por su parte, en el derecho internacional de los derechos humanos, desde mediados de la década de los 90, la Comunidad de Naciones ya venía trabajando sobre este asunto. Específicamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 5525 del 15 de noviembre del 2000, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Esto con el fin de promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, en su artículo 1. El ámbito de aplicación de este instrumento internacional comprende la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos graves que entrañan la participación de grupos delictivos organizados de 3 o más personas que actúan concertadamente para cometer uno o más delitos a través de las fronteras. Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con la Convención, por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 4 años o con una pena más grave, de acuerdo a su artículo 2b. La aprobación de este instrumento internacional se hizo de manera conjunta con 2 protocolos adicionales. El primero, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Y el segundo, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Estos 2 protocolos constituyen un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional por enfrentar de manera articulada y sistemática la lucha contra la trata de seres humanos.
Estos dos textos complementan la Convención y deben ser leídos como parte de un mismo corpus iuris. Esto de acuerdo al artículo 1, parágrafo 1.3 de los dos protocolos. En concreto, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que en adelante se llama Protocolo de Palermo, consta de 20 artículos que definen los estándares más elevados y comprensivos en relación con las obligaciones de los estados en la lucha contra la trata de seres humanos hasta hoy. La preocupación por la lucha internacional contra la trata de personas es de larga data y desde el siglo pasado se había venido materializando una gran cantidad de instrumentos internacionales que directa o indirectamente han buscado reprimir y sancionar las conductas ligadas a este delito. Estos instrumentos, en el marco de las intensas discusiones que se dieron durante la redacción del Protocolo de Palermo, fueron especialmente relevantes para determinar el ámbito de protección y la definición de trata a la que se llegó con la firma del Protocolo de Palermo. Esto lo contiene el anexo número 1. Específicamente, el protocolo definió en su artículo 3 el delito de trata de personas de la siguiente manera. Para los fines del presente protocolo, a. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. B. El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. C. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado A del presente artículo. D. Por niño se entenderá toda persona menor de 18 años. La aprobación del texto de la Convención y sus dos protocolos obligó a los Estados parte a ajustar sus legislaciones internas a los parámetros represivos y sancionatorios allí definidos. Los obligó también a ampliar los sujetos de protección y, sobre todo, a contemplar las diversas formas de trata más allá de las relacionadas con la explotación sexual, tales como los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y a la servidumbre. En el caso colombiano, el cumplimiento de la obligación de adecuar su ordenamiento jurídico a dichos estándares se hizo a través de la Ley 800 del 2003, mediante la cual se aprobaron el texto de la Convención y el primero de sus protocolos, los cuales fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C962 del 2003. El legislador advirtió que a pesar de ser posterior la reforma de la Ley 747 del 2002, que ya habíamos mencionado anteriormente, esa reforma de la ley no guardaba concordancia con el texto del Protocolo de Palermo en aspectos trascendentales como los siguientes. Primero, en relación con los verbos rectores. La norma interna no preveía la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas como conductas que configuran el tipo,
a pesar de ser aquellas las más recurrentes entre quienes cometen el delito. Segundo, tampoco contemplaba como medio para la ejecución del delito el abuso de poder o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Y tercero, frente al tratamiento dado al consentimiento de la víctima, en esa ley 747 del 2002, ese consentimiento de la víctima resultaba relevante para la materialización de la conducta, justo lo que el protocolo proscribe explícitamente. Así, con el propósito de ajustar el tipo penal e interpretarlo conforme a la Ley 800 de 2003, que incorporó los estándares internacionales en nuestro ordenamiento interno, se expidió la Ley 985 del 2005. Esta ley se promulgó con el objeto de adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de las tratas de personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio nacional como los colombianos en el exterior, y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito, de acuerdo a su artículo 1. Para ello redefinió el tipo penal, dejándolo entonces de la siguiente forma. Artículo 3. Trata de personas. El artículo 188A de la Ley 599 del 2000, adicionado por la Ley 747 del 2002 y modificado por la Ley 890 del 2004, quedará así. Artículo 188A. Trata de personas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación incurrirá en prisión de 13 a 23 años y una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para efectos de este artículo, se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. Y es así como, estimados podcastcuchas, terminamos este capítulo, esperándolos en el segundo, donde proseguiremos con el contenido sobre el análisis dogmático de los elementos que estructuran el delito de trata de personas, contemplado, recordemos, en el artículo 188A del Código Penal. Dentro de este se identificarán los 3 elementos constitutivos definidos en el Protocolo de Palermo, que fueron incorporados en el tipo penal definido a nivel interno. Proseguiremos también con las especificidades de la explotación con fines de servidumbre y en particular la servidumbre doméstica, llegando al título de la servidumbre en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho penal colombiano, para terminar arribando al caso en concreto y a la resolución de la Corte Suprema de Justicia.